Y para terminar el problema nos quedan los dos primeros apartados de utilidad. El primero es el que nos serviría para leer. Un método que dado el nombre de un fichero con la estructura anterior devuelva un list de objetos de tipo ingreso. Saber leer de un fichero es muy importante. ¿Por qué es importante saber leer de un fichero? Porque lógicamente cuando nosotros creamos objetos de una determinada clase, esos objetos se deben de leer de un fichero. No se crean a pelo en el programa correspondiente, como hacíamos al principio. Es decir, si os acordáis, los primeros problemas que nosotros hicimos aquí, por ejemplo, para crearnos un punto, pues poníamos en el programa principal, en el test, poníamos punto p igual new.impl tal, y así creábamos 3 o 4 puntos. Eso no es lo lógico. Lo lógico es que cuando yo quiera tratar un conjunto de ingresos, no ponga en el programa principal los ingresos uno detrás de otro, sino que los lea de un fichero. Por eso es importante la lectura de ficheros, en Java y en cualquier lenguaje de programación, lógicamente. Vamos entonces a definitivamente sentar las bases de cómo se lee de un fichero, paso a paso. Primero, ¿cuál es la clase para leer de fichero? Scanner. Scanner se creaba un escáner a partir de un file, y el file se construía a partir del nombre de un fichero. Igual que le pasaba al printwriter que hemos visto hace un momento, puede lanzar, y en lectura es bastante más común, la excepción file not found exception. Por lo tanto, tenemos que tratarla. Para leer ficheros había básicamente dos tipos de métodos, que eran, primero, los métodos ¿qué? Los métodos next. Los métodos next lo que hacían era extraer información del fichero. ¿De acuerdo? Entonces yo tenía pues un next int, un next doble, en fin, yo podía leer distintos tipos de datos del fichero. Si ponía simplemente next, lo que obtenía era un string. Y si ponía next line, lo que obtenía era toda la línea de un fichero. Esos son el primero de los tipos de métodos que tiene Scanner, los métodos next, que sirven para leer, propiamente dicho. Y el segundo de los tipos de métodos que tiene Scanner es los hash. ¿Para qué sirven los hash? Pues los hash sirven para detectar el final del fichero. Es decir, de alguna forma el hash es la pregunta de I. La traducción sería I más para leer. Entonces tenemos de nuevo dos tipos de hash. Los hash next, que preguntan sobre el fichero cuando estamos leyendo string. Los hash next int, los hash next doble, etcétera, 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 que ya estuvimos viendo en su momento y que podéis repasar. Entonces los métodos hash se emplean en los while. Mientras haya elementos para leer, nosotros iremos leyendo. En este caso, nosotros lo que vamos a leer es un fichero como el que teníamos aquí al principio. Os recuerdo que este era el tipo de fichero que íbamos a leer, en el cual, como veis, tenemos números enteros y tenemos string, mezclados, separados por coma, y cada ingreso es una línea. Entonces, cuando nosotros queremos leer una estructura de ficheros de este tipo, lo más adecuado es leer línea a línea y convertir cada línea en un ingreso. No es lo mismo que los ficheros que estuvimos leyendo cuando explicamos el escáner, que era pues un fichero de enteros, un fichero de string, en fin, diferentes tipos de ficheros separados por coma y tal, y eran diferentes, porque podíamos emplear el hash next in, etcétera, etcétera. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es una lectura por línea. Entonces lo que emplearemos será el hash next line y el next line para la lectura. Vamos entonces con ello. Tenemos mi clase de utilidad, donde nosotros vamos a poner, teníamos el invierte map, y ahora vamos a poner el lectura. Por lo tanto va a ser un método público, estático, y según dice el enunciado del problema, dice un método que dado el nombre de un fichero, con la estructura anterior devuelva un list de objetos de tipo ingreso. Pues nada, ya sabemos entonces que esto debe devolver un list de ingreso. Le vamos a llamar lectura fichero ingreso y recibirá como argumento pues un string con el nombre del fichero. No entiende ingreso, le vamos a importar el paquete para que lo entienda. Como siempre, como nosotros vamos a devolver una lista de ingresos, lo primero que hacemos es nos la creamos. Lista de ingresos. Y esta va a ser la lista que al final del todo vamos a devolver. Y en medio haremos la lectura. Bueno, hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es crearnos un objeto de la clase scanner. Pues ponemos scanner, sc, new, scanner, new, file, con el nombre del fichero. Como es lógico, y hemos dicho antes, nos aparece que la excepción no estará tratada. Por lo tanto, añadimos un try
catch. La excepción es mensaje, pues siempre el mismo, aproximadamente system.out.println. Esa es una buena pregunta, estaba esperándola. A ver, que alguien le responda. ¿Se puede poner mostrar? Solo podría utilizar mostrar si la clase útiles derivara o extendiera a test, que no es el caso, ni debe serlo. Bien, esa es una buena pregunta también. Vamos a ver. Nosotros estamos haciendo una clase de utilidad, no una clase de test. Las clases de test son las que tienen programa principal. Y esto no tiene programa principal. Esto es una clase de utilidad, donde nosotros lo que haremos será, en el programa principal, invocar a la lectura de ficheros que estamos haciendo aquí. Claro, efectivamente, yo podría poner aquí dentro de útiles y mostrar, eso sin problema, claro. Mostrar es una redefinición del system.out.println, os recuerdo. Lo único que hemos hecho ha sido redefinir. ¿Para qué? Porque a la hora de escribir sea mucho más cómodo. No tener que poner system.out.println. Hemos dicho que vamos a leer línea a línea. Por lo tanto, para leer línea a línea, nosotros lo que vamos a hacer es poner un while y utilizamos el hasNestLine. ¿De acuerdo? Que nos va a decir si hay o no más líneas. Y ahora nosotros leemos línea a línea, que es el método nextLine. NextLine lo que hace es devolverme un string con toda la línea. Para que quede claro, le voy a llamar línea al parámetro que yo leo. Repasamos. Se introduce un nombre de fichero, se crea la clase scanner y para leer línea a línea se pone un bucle hasNestLine y se lee cada línea. Ahora bien, este esquema que hemos hecho aquí, de momento, esto que veis aquí, es un esquema general. Esto que estamos haciendo aquí nos serviría para cualquier lista de cualquier tipo que nosotros quisiéramos leer. Lo que vamos a escribir a partir de ahora se adapta a cada tipo. Porque claro, nosotros tenemos una línea. En esa línea están todos los elementos que constituyen un ingreso, mezclados, los de tipo entero con los de tipo string, etcétera, etcétera. Os recuerdo que un ingreso, vamos a repasarlo primero en el enunciado, un ingreso viene constituido por la hora de entrada, minuto de entrada, número del paciente, el médico, el tipo, la hora de salida y el minuto de salida. Cuando nosotros leemos línea, lo que estamos leyendo es una línea completa, todo esto. Y esto había que separarlos mediante un método que creamos en su momento que se llama separaElementos. Ese método separaElementos lo que hace es devuelve una lista de string con los elementos de cada línea leído. Es decir, nosotros ahora pondremos un list de string, que le podemos llamar lista de atributos, por ejemplo, que lo que hace es invocar a útiles.separaElementos, no está todavía, pero ahora lo vamos a poner, a partir de la línea. ¿Qué hacía separaElementos? Este método separaElementos coge un string y se crea un escáner a partir de ese string. Los escáneres no solo se sirven para leer desde ficheros, sino que también sirven para leer, entre comillas, desde un string. Es decir, si yo tengo un string y quiero obtener información de él, puedo meterlo también en un escáner. Entonces ahora lo que hago con ese escáner es trocear por el delimitador coma cada una de las palabras que estaban en el string. Entonces si yo me cojo este método y me lo copio en mi clase útiles, fijaros que es un método general, no servía solo para personas, sirve para cualquiera. Lo que yo estoy haciendo es creándome un método que, dado un string en el que estén separados por coma, me está devolviendo una lista de string con los elementos que componen ese string. Por tanto, yo lo que estoy haciendo aquí es obteniendo una lista de atributos donde cada string de esa lista será uno de los elementos que yo estoy leyendo de aquí. Es decir, el primer elemento será un 9, el siguiente elemento será un 15, el siguiente elemento será el número de la seguridad social, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos elementos tiene que tener esa lista si el fichero está bien construido? Pues debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, lo que yo debo hacer es preguntar si el tamaño de la lista de atributos es distinto de 7. Y en ese caso, tengo que lanzar un error. El error típico en este caso es la excepción ilegal que diga algo así como número de atributos incorrecto. Y pongo el número que tiene. Repito, lo que yo estoy haciendo es preguntando si el número de atributos que he leído es 7, porque si no, pues es que el fichero tiene un error. Es decir, le falta en alguna línea le falta un dato. Ahora, con cada uno de los elementos de esta lista, yo tengo que convertirlos en los atributos correspondientes a un ingreso. Fijaros que mi objetivo es convertir cada línea en un ingreso. Por tanto, yo tengo que invocar al constructor de ingreso.
Vamos a repasar el constructor de ingreso. Es decir, yo voy a crearme un ingreso mediante su constructor new ingreso IMPL. ¿Qué argumentos tenía ingreso IMPL? Pues entonces nos vamos al tipo ingreso y nos vamos a su constructor. Fijaros, el tipo ingreso tiene, primer argumento, hora de ingreso. Segundo argumento, hora de alta. Tercero, el número de la seguridad social. Después el médico y después el tipo de urgencia. Entonces, lo primero que yo tengo que formar es la hora de ingreso. Fijaros que es de tipo hora, no de tipo integer, sino de tipo hora. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es crearme esa hora. ¿Con qué valores me creo yo la hora? Pues yo la hora me la voy a crear con los dos primeros valores de la lista de atributos. Es decir, hora, HI, igual, new, hora, IMPL. El primer valor, yo puedo poner list.get de 0. Hombre, como poder puedo, pero debo, ¿por qué no? Miramos el constructor de hora. El constructor de hora tiene hora y minuto. Entonces, efectivamente, yo tengo que convertir este get0 en un integer, porque es un string. ¿Cómo se convierte? Pues invocando el constructor de integer a partir de un string. Y eso mismo lo hago para el siguiente. Repetimos entonces. A partir de los dos primeros valores que son de tipo string, yo me creo la hora de entrada. La hora de alta sería igual. ¿Con qué argumentos? Pues miramos de nuevo el orden que tienen en el fichero. La hora de salida es, si el 9 y el 15 son el 0 y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Luego entonces, con los valores 5 y 6, yo me creo la hora de alta. Por tanto, para construir un ingreso yo necesitaba la hora de ingreso, HI, la hora de alta, HA. ¿Qué más necesitaba? Si miramos de nuevo ingreso IMPL, necesitaba la hora de ingreso, la hora de alta, el entero correspondiente al número de la seguridad social y el string del médico y el tipo de urgencia. Vamos con ellos entonces. Los dos primeros son sencillos. El número de la seguridad social, pues un new integer con el listadd.get, el 0, el 1, el 2. El siguiente, el string correspondiente al médico. Ese no tengo que cambiarlo porque ese ya está puesto en formato string de 3. Y me falta el tipo urgencia, que no lo tengo, le voy a llamar tipo. Y lo voy a inicializar aquí. Tipo urgencia. Las urgencias se leían mediante un código, donde el 0 era leve, el 1 moderado y el 2 grave. El tipo urgencia está en la lista de atributos en la posición que nos falta, la que no hemos tratado todavía. Fíjate que hemos tratado la 0, la 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. Nos falta la 4. Es decir, listatributo.get4 contiene un entero que vale 0, 1 o 2. Y tengo yo que asignárselo a leve, moderado o grave. ¿Cómo lo hacemos? Con un switch. Efectivamente es la mejor opción. Switch. Lo convertimos en entero. En el caso de que sea 0, pues tipo igual a tipo urgencia punto leve. En el caso de que sea 1, el tipo será igual a tipo urgencia moderado. Y en el caso de que sea 2, tipo será igual. ¿Qué le falta a ese switch? Un break. Efectivamente, le faltan break. Porque si no ponemos los break, lo hace todo. Nos sigue dando un problema el tipo. ¿Qué problema nos da? Pues fijaros, dice, la variable local tipo no ha sido inicializada. Entonces no puede ser invocado un método con un argumento que puede no haber sido inicializado. ¿Por qué puede no haber sido inicializado? Porque claro, estamos poniendo aquí un switch con los valores 0, 1 y 2 y nos está diciendo que qué pasa si no tiene ninguno de estos tres valores. Bueno, esto lo más sencillo es inicializarlo a un tipo concreto. Por ejemplo, por defecto, si inicializamos por defecto al valor 0, pues ya esto podemos quitarlo. Y ya solamente contemplamos los casos 1 y 2. Repito, Java no permite que se invoque un método con un valor que no haya sido inicializado o que haya podido no ser inicializado. Por eso nos obliga siempre a inicializar los valores. En este caso lo estamos inicializando a leve y cambiamos su valor a moderado o grave si leemos un 1 o un 2. Bueno, ya tengo el ingreso. ¿Y ahora qué hago con el ingreso? Lo meto en la lista, que era el objetivo. Recuerdo que nuestro objetivo era no leer el fichero por sí, sino meterlo en la lista. Luego entonces hago list.add del ingreso. ¿De acuerdo? Insisto que no hemos hecho ningún tratamiento de errores. En el enunciado del problema decía, compruebe que la estructura del fichero de texto es correcta y que la hora de ingreso es anterior a la hora de alta. Si no, lance las oportunas excepciones. Es decir, que nosotros aquí podríamos preguntar, por ejemplo, si la hora de ingreso es anterior a la hora de alta. Y si no, lanzar una excepción que diga, pues, error, ingreso incorrecto, porque la hora de ingreso es mayor que la hora de alta. Así que podríamos crear una excepción y tratarla.
Por lo tanto, nosotros aquí, insisto, después de crear estos dos, podríamos preguntar. ¿Cómo preguntaríamos si una hora es mayor o no que otra? Con el compare to de hora, efectivamente. Para eso está el compare to de hora. Preguntaríamos si la hora una es mayor que la otra y lanzaríamos una excepción. Throw new illegal argument exception. La tenemos en el constructor, pero si queremos ver que el error está en el fichero y no en el constructor, me explico. Esto es una clase de utilidad. Una cosa es la clase ingreso y otra cosa es la clase de utilidad. Normalmente hecha por programadores diferentes. El ingreso está cerrado, en el sentido de que tú lo usas y por supuesto debe tratar las excepciones correspondientes a un error de ingreso. Pero una cosa es que tú hagas mal el ingreso y otra cosa es que el fichero no tenga una estructura correcta. Entonces la lectura de fichero normalmente la está haciendo otro programador que está usando la clase ingreso. Y ese programador debe tener en cuenta los errores del fichero, que no tenga la estructura adecuada. De hecho, hay un pequeño problema aquí, y es que, por ejemplo, cuando yo digo número de atributos incorrectos, ¿qué le faltaría para que esto fuera más real? ¿Qué le faltaría a esa excepción? Aparte de que me diga que el número de atributos es incorrecto, ¿qué le faltaría? Pero por lo menos que nos dijeran en qué línea del fichero está el error. Porque claro, nos está diciendo que hay una línea del fichero que le faltan datos, pero no nos dice cuál. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues introducir un contador. No sería muy difícil, fijaros. Antes de empezar, int contador igual 0. Cada vez que yo leo, incremento el contador. Y ahora, cuando lanza la excepción, número de atributos incorrecto, el número de atributos y, bueno, puedo ponerle un mensaje delante, línea del error, y ahora queda mucho más claro. Es decir, ahora si hubiera una línea del fichero con menos argumentos de los necesarios, me va a salir el mensaje, número de atributos incorrecto, línea del error, la 10, la 15, la 23. Con lo cual el programador puede irse directamente al archivo y corregir el problema. Y cuando estamos haciendo cualquier problema de conversión, si la hora de ingreso es mayor que la hora de alta, pues igual, poner un mensaje que diga en la línea tal, el ingreso es posterior al alta. ¿De acuerdo? Es decir, que esos errores son relativamente fáciles de encontrar.